Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui a cada canal. Espero que ele goste muito desta história. Ela vem com o tema: depois de que me neguei a pagar a la boda de 45.000 de minha irmã, ela me evitou de uma cena tranquila. Vamos à la história. Después de que rechacé costear la boda de $45,000 de mi hermana, ella me propuso una cena apacible. 3 letrados me aguardaban con papeles preparados. Me dijo, firma esto o te arruino. Y yo contesté, permíteme presentarte a mi marido. Lo que él colocó sobre la mesa detuvo todo en seco. Habría que aclarar quién es Candelaria para que comprendas por qué esa situación no me tomó desprevenida. Mi hermana menor ha pasado toda su existencia convencida de que el universo le adeuda algo, y ese algo invariablemente coincide con lo que yo poseo. Cuando éramos pequeñas y yo juntaba mis propinas de los domingos para adquirir una muñeca, ella lloriqueaba hasta que mamá me forzaba a entregársela. Cuando obtuve la beca para cursar administración, ella argumentó que resultaba injusto porque era más inteligente, aunque menos afortunada. Cuando logré mi primer empleo estable, a los 23 años, Candelaria le comentó a toda la parentela que yo me había acostado con el jefe para conseguirlo. 31 años compartiendo existencia, y ella jamás modificó ni un ápice su conducta. Yo, en cambio, sí evolucioné. Aprendí a descifrarla como quien estudia un instructivo antiguo, previsible, monótono, siempre con las idénticas artimañas en los mismos puntos. La boda se anunció en enero. Candelaria proclamó que contraería matrimonio con Feliciano, un individuo que conocía desde hacía apenas 4 meses, y que, según ella, representaba el gran amor de su vida y el padre de sus futuros hijos. El evento que organizaron parecía sacado de una publicación de lujo. Salón en el casco histórico, banquete gourmet, agrupación musical en vivo, vestido traído del extranjero, viaje de novios por Europa. El costo total ascendía a $45,000. Mi hermana no tiene empleo. Feliciano comercializa pólizas de seguro de forma esporádica, y sus entradas fluctúan entre aceptables e insuficientes según el periodo. Cuando mamá me telefoneó para indicarme que la familia aguardaba que yo aportara la mayor porción porque era quien gozaba de mejor posición financiera, no respondí afirmativa ni negativamente. Sonreí al auricular y le manifesté que lo reflexionaría. Lo reflexioné exactamente 0 segundos. Edmundo, mi esposo, ejerce como letrado especializado en Derecho de Familia desde hace 16 años. Lleva 9 años unido a mí y comprende a Candelaria mejor que cualquiera fuera del núcleo familiar. Cuando le narré la solicitud, apoyó los codos sobre la mesa del comedor, cruzó los dedos y me observó con esa mirada que indica que ya está analizando algo. No des el dinero, afirmó con sencillez. Y cuando llegue el ataque, avísame. Porque Edmundo también sabe interpretar a mi hermana, solo que lo hace desde la perspectiva jurídica, que resulta aún más esclarecedora que la sentimental. Le comuniqué a Candelaria que no aceptaba un martes por la noche mediante un texto sin rodeos. No voy a sufragar tu boda. Puedo obsequiarte algo acorde a mis posibilidades, pero no $5,000. La réplica llegó en exactamente 3 minutos. Eres una egoísta despreciable. Jamás te he solicitado nada. Eso me provocó risa solitaria en la cocina porque Candelaria me había pedido dinero prestado en 9 oportunidades diferentes durante los últimos 6 años, de las cuales había reintegrado exactamente 2. Los movimientos bancarios no engañan. Conservo todos los recibos, todos los mensajes, todas las transferencias. No por recelo, sino porque Edmundo me instruyó desde el comienzo que con determinadas personas, los registros constituyen el único lenguaje que no permite tergiversaciones. Transcurrieron 3 semanas de mutismo. Candelaria no me contactó, no me escribió, no me buscó. Mamá sí lo hizo varias veces intentando persuadirme de que la familia era lo primero y que Candelaria no contaba con nadie más. Yo escuchaba, asentía y desviaba el asunto. Internamente clasificaba cada diálogo, cada razonamiento, cada presión. El mutismo de mi hermana no me serenó. Al contrario, cuando Candelaria permanece callada es porque está tramando algo. Lo sé desde los 9 años. Cuando dejó de llorarle a mamá por la muñeca y 3 días después apareció destrozada, y fue mi responsabilidad según todos. La invitación llegó un viernes. Un texto breve, casi cariñoso. Auri, quiero que platiquemos las dos a solas. ¿Cenas conmigo el miércoles? Te invito al restaurante del Hotel Estrella. Auri. Me llama Auri cuando desea algo o cuando simula que somos íntimas. Las dos situaciones se solapan casi siempre. Le contesté que sí. Edmundo alzó la vista de sus expedientes cuando le enseñé el mensaje. ¿Piensas asistir? Sí. Sola. No.
Esa semana Edmundo realizó varias llamadas. No me reveló exactamente a quién ni exactamente qué, pero sí me informó lo que había descubierto. Candelaria había consultado a 3 letrados en el último mes. Uno experto en reclamos entre hermanos por desembolsos familiares, otro en obligaciones no documentadas, el tercero en pactos verbales privados. Los 3 habían examinado el mismo planteamiento, que yo le había prometido verbalmente costear su boda, y que esa promesa representaba un compromiso exigible, una promesa que jamás formulé, una promesa que ella estaba fabricando desde cero con testigos que ya sabíamos quiénes eran. Mamá y una prima que le debe favores desde hace tiempo. Me acomodé en el sofá de la sala y lo asimilé con lentitud. Candelaria no me había invitado a cenar para reconciliarnos. Me había invitado a cenar para tenderme una emboscada delante de 3 abogados con documentos ya preparados en un sitio público, donde ella suponía que yo evitaría cualquier escándalo. Su estrategia era sencilla: presionarme ante testigos legales, alegar la promesa inventada, y si me negaba a firmar, amenazarme con demandarme por incumplimiento de palabra. Una demanda probablemente sin base sólida, pero lo bastante costosa y desgastante como para que yo optara por pagar. Lo que Candelaria no anticipó es que llevo 21 años aprendiendo de un abogado que comparte mi cama. El miércoles me coloqué un vestido azul oscuro que Edmundo afirma que me hace lucir imponente. Arribé al restaurante del Hotel Estrella a las 8:30 de la noche, puntual. Candelaria ya ocupaba una mesa redonda al fondo del salón, y junto a ella se encontraban 3 hombres de traje que no eran mero adorno. Sobre la mesa reposaba una carpeta beige de argollas gruesa, con separadores de colores en las páginas clave. Mi hermana me dedicó esa sonrisa que ensaya frente al espejo. «Qué bueno que viniste, Auri. Siéntate, por favor. Tenemos que conversar sobre algo serio». Me senté. Observé la carpeta. Observé a los 3 hombres. Volví a mirar a Candelaria, y entonces expresé con la misma serenidad con que se comenta el tiempo: «Candelaria, permíteme presentarte a mi marido». Edmundo ingresó por la entrada del restaurante en ese preciso instante, con su maletín negro bajo el brazo y la expresión de quien llega a una junta de trabajo que ya tiene resuelta. Se acomodó a mi lado, abrió el maletín y depositó sobre la mesa, delante de los 3 letrados, un sobre manila sellado. El primero de los abogados lo miró, el segundo lo miró, el tercero soltó el bolígrafo. Candelaria perdió la sonrisa en menos de 4 segundos. El sobre manila contenía precisamente lo que los 3 abogados no esperaban hallar: 16 páginas de movimientos bancarios con cada transferencia que yo le había realizado a Candelaria en los últimos 6 años, 9 préstamos, 87,000 pesos en total, 2 reintegros documentados, 73,000 pesos pendientes, sin acuerdo escrito, sin reconocimiento formal. Debajo del historial bancario había capturas de pantalla de cada charla de WhatsApp donde mi hermana me solicitaba el dinero, incluyendo los mensajes en los que ella misma empleaba el término préstamo y aseguraba devolverlo cuando pudiera. El letrado del extremo izquierdo, un hombre de unos 50 años con lentes de marco grueso, tomó las hojas y las examinó en silencio durante casi 2 minutos. Sus colegas aguardaban sin pronunciar palabra. Candelaria mantenía los ojos clavados en la carpeta beige, como si pudiera hacerla desvanecer con la mirada. «Señorita», dijo el abogado de los lentes, dirigiéndose a mi hermana, «este material modifica sustancialmente el panorama del asunto». Candelaria reaccionó con rapidez. «Lo reconozco. Lleva toda la existencia entrenando para improvisar cuando sus planes se desmoronan. Eso no guarda relación», afirmó con una firmeza que sonaba practicada. «Esos préstamos constituyen un tema distinto. Lo que tratamos hoy es el compromiso verbal que Aurelia asumió delante de nuestra madre y de nuestra prima Celestina respecto a la boda». Edmundo no alzó la voz. Nunca lo hace. Simplemente extrajo del maletín una segunda hoja y la deslizó sobre la mesa. «Declaración notariada de la señora», y pronunció el nombre completo de nuestra madre, en la que afirma que en ningún momento oyó a su hija Aurelia comprometerse a financiar una boda, firmada esta semana. El silencio que siguió fue de esos que se sienten físicamente. Lo que Edmundo había realizado en los días previos a esa cena era tan meticuloso que aún hoy me genera una mezcla de admiración y alivio. Cuando le mostré la invitación de Candelaria y dedujimos juntos lo que tramaba, él no perdió tiempo en enojarse. Se dedicó directamente a edificar la defensa. Llamó a mamá con una táctica que solo Edmundo podía ejecutar sin que pareciera manipulación. Le explicó con paciencia y sin culparla de nada exactamente lo que Candelaria preparaba. Le mostró los documentos legales que había reunido. Le preguntó con tono sereno si realmente recordaba haber escuchado una promesa de mi parte. Mamá tardó 2 días en contestar. Después de esos 2 días, llamó a Edmundo y le dijo que firmaría la declaración. No sé qué ocurrió en esos 2 días dentro de la mente de mi madre. No se lo pregunté.
Solo sé que cuando llegó al notario firmó sin titubear, y cuando salió le envió un mensaje a Edmundo que decía: «Cuida a mi hija». 2 palabras que llevaban décadas pendientes. Candelaria, sentada frente a mí en ese restaurante, vio cómo su estructura se desplomaba piso por piso, pero no se dio por vencida todavía. Eso también lo sabía yo. Mi hermana no abandona una posición hasta que físicamente no le queda ningún lugar donde apoyarse. «Mamá está confundida», dijo. Y su voz ahora tenía un filo que no usaba delante de los abogados, sino delante de mí. El filo de siempre, el de cuando éramos niñas y ella sabía que nadie más podía oírla. La presionaron. Ustedes la presionaron para que dijera eso. Tenemos el video de la firma, respondió Edmundo. Solo eso, sin extenderse, porque cuando posees la prueba no necesitas la explicación. El abogado del extremo izquierdo cerró su libreta. El del centro comenzó a guardar sus papeles con movimientos pausados, casi pidiendo disculpas. El tercero, el más joven, miraba la mesa con la expresión de quien acaba de comprender que lo contrataron para una contienda que ya estaba perdida antes de iniciarse. Candelaria los observó uno por uno, buscando algo en sus rostros que no encontró. «Señorita», dijo el abogado mayor con una cortesía profesional que en ese contexto sonaba casi paternalista. «En estas condiciones no podemos seguir adelante con el procedimiento. La documentación presentada por el esposo de su hermana contradice frontalmente la base de la reclamación. Si desea continuar, tendrá que hacerlo con otro equipo legal, pero mi recomendación es que analice la situación con serenidad antes de decidir». Se levantaron los 3. Candelaria no articuló palabra mientras los veía recoger sus pertenencias. Cuando el último abogado desapareció por la puerta del restaurante, quedamos las 2 solas con Edmundo y la carpeta beige intacta sobre la mesa, que ahora parecía un objeto olvidado sin utilidad. Pedí agua. El mesero la trajo. Bebí despacio. Candelaria me miró con una expresión que conozco desde los 9 años, la mezcla de rabia y cálculo que surge cuando pierde, pero todavía busca el próximo paso. «¿Cuándo lo organizaron?», preguntó al fin, no como reproche, sino como pregunta técnica, casi profesional, como si tomara apuntes para la siguiente ocasión. «Desde que me invitaste a cenar», respondí. Algo cruzó por su rostro. No era remordimiento, era reconocimiento. «La diferencia importa. Esto no finaliza aquí», dijo. Lo dijo en voz baja, sin dramatismo, y eso lo volvía más auténtico que si lo hubiera gritado. Edmundo guardó sus documentos sin apresurarse. Yo terminé el agua y entonces realicé algo que no había planeado, pero que surgió con una naturalidad que me sorprendió incluso a mí. Dejé sobre la mesa, junto a la carpeta beige, una copia del historial de los 87,000 prestados. «Para que la conserves», le dije a Candelaria, «por si algún día decides que la charla sobre lo que me debes también merece 3 abogados». Me puse de pie. Edmundo se puso de pie. Salimos del restaurante juntos con el sonido suave de la vajilla y la música ambiental del hotel envolviendo ese instante como si fuera completamente rutinario. Afuera, en la acera, Edmundo tomó mi mano. No dijo nada. Yo tampoco. A veces las victorias más claras son las que no requieren comentario inmediato. Pero yo sabía que Candelaria seguía sentada adentro con esa mirada de cálculo, y que esto, como ella misma había dicho, no terminaba ahí. Lo que no sabía ella es que yo tampoco había concluido. Los días posteriores a esa cena fueron curiosamente tranquilos en apariencia y totalmente activos por debajo. Candelaria no me escribió, no me llamó, tampoco habló mal de mí con mamá, lo cual era extraño y por eso mismo preocupante. El silencio de mi hermana después de una derrota no significa aceptación, significa que está reorganizando. Yo también me reorganicé, pero en dirección contraria. Comencé a cerrar accesos. El primer acceso fue el más complicado. Llamé a mamá un domingo por la mañana cuando sabía que estaría sola, porque los domingos mi padre va al mercado y demora 2 horas. Le agradecí la declaración notariada. Se lo agradecí sinceramente, sin reservas, porque sé lo que le costó firmar algo que colocaba a sus 2 hijas en bandos opuestos de un documento legal. Mamá permaneció callada un instante y luego dijo: «Aurelia, yo sé que Candelaria tiene sus maneras, pero en el fondo te quiere». Guardé esa frase en el mismo compartimento mental donde archivé todas las cosas que la gente expresa sobre personas que los hieren y que no saben cómo denominar de otra forma. «Mamá», le respondí, «lo que hizo no fue tener sus maneras. Contrató letrados para obligarme a firmar papeles con una deuda que inventó. Eso tiene un nombre y no es sus maneras». Silencio. «Necesito que comprendas», continué, «que si Candelaria te pide que hagas algo en mi contra, me lo avises antes de hacerlo. No te pido que la abandones. Te pido que no te utilice como instrumento para dañarme». Mamá dijo que sí. No sé si lo decía convencida o para dar por terminada la charla. Con ella nunca sé del todo, pero lo expresé y eso también era necesario.
El segundo acceso fue con Celestina, mi prima, la que supuestamente iba a testificar que yo había prometido costear la boda. Celestina y yo no éramos cercanas, pero tampoco rivales. Nos veíamos en reuniones familiares. Nos saludábamos con el beso habitual. Compartíamos el grupo de WhatsApp familiar donde nadie dice nada relevante. Le envié un mensaje directo, sin introducciones. Celestina, sé que Candelaria te pidió que afirmaras haber escuchado una promesa de mi parte que nunca existió. Quiero que sepas que poseo registro de todas las conversaciones y que si eso llega a un tribunal, la declaración falsa acarrea consecuencias legales para quien la emite. No fue una intimidación, fue información. Edmundo me había explicado con exactitud cuáles eran esas consecuencias y yo las transcribí con precisión quirúrgica. Celestina tardó 40 minutos en responder. «Aurelia, yo nunca dije que iba a declarar nada. Candelaria me preguntó si te había oído decir algo así y le contesté que no. No sé por qué creíste que yo estaba involucrada. Interesante. O Candelaria había exagerado el compromiso de Celestina en su propio relato, o Celestina estaba cubriendo su retirada ahora que el plan había fracasado. De cualquier modo, la respuesta me daba lo que necesitaba saber. No existía frente unificado. La alianza de mi hermana era más débil de lo que aparentaba. Edmundo, mientras tanto, había seguido investigando. No de forma invasiva, sino con los medios que posee como letrado, registros públicos, consultas a colegas, observación de patrones. Lo que encontró no me asombró, pero sí me confirmó algo que había intuido desde hacía meses. Feliciano, el prometido de Candelaria, mantenía una deuda vigente con una financiera privada, 42,000 pesos, vencidos desde hacía 8 meses. No era una deuda colosal, pero tampoco insignificante. Y el patrón de pagos irregulares indicaba que sus ingresos eran tan inestables como yo suponía. La boda de $45,000 no era un antojo romántico, era una maniobra de imagen. Candelaria necesitaba esa boda para construir una narrativa de estabilidad y éxito frente a la familia, frente a las amigas, frente a las redes sociales. Y yo era el financiamiento invisible que haría posible esa narrativa mientras ellos recibían el crédito. Cuando Edmundo me explicó esto, tomé café en silencio durante varios minutos. ¿Y la boda sigue en pie?, pregunté. Por ahora sí. Tienen reservado el salón hasta el próximo mes, pero sin el dinero que esperaban de ti, no sé cómo van a cubrirlo. No era mi problema. Lo repetí mentalmente 3 veces porque hay verdades que necesitan repetirse para que el cerebro las asimile sin culpa. Lo que sí resultaba relevante para mí llegó 3 días después, en forma de llamada de una mujer que no conocía. Se identificó como Arnulfo, asistente del tercer abogado que había estado en la cena, el más joven. Me dijo que su jefe deseaba hablarme brevemente si yo estaba dispuesta. Dije que sí. La llamada llegó esa misma tarde. El abogado joven se llamaba Genaro. Tenía una voz que sonaba más segura por teléfono que en persona. Me explicó que quería aclarar algo. Él había aceptado el caso de mi hermana creyendo que la situación era exactamente como ella la describió. Es decir, un acuerdo verbal claro que yo me negaba a cumplir por motivos caprichosos. Cuando Edmundo presentó la documentación en la cena, comprendió que la versión de Candelaria era, en sus palabras, selectivamente incompleta. Me llamaba porque quería que yo supiera que él no tenía ninguna intención de seguir representándola si decidía buscar otro camino legal. ¿Por qué me dice esto a mí?, pregunté. Porque en mi trayectoria, respondió Genaro. Cuando alguien llega tan preparado como llegó su esposo esa noche, es porque ya sabe más de lo que demuestra y prefiero estar del lado correcto antes de que eso importe. Colgué y le conté a Edmundo. Él sonrió con esa sonrisa pequeña que tiene cuando el tablero se mueve exactamente como anticipaba. ¿Qué no le hemos mostrado todavía?, pregunté. Varias cosas, dijo. Pero hay una en particular que Candelaria ignora que poseemos y esa es la que vamos a reservar para el momento preciso. No me dijo cuál era. Yo no pregunté. Hay una confianza en el trabajo de Edmundo que aprendí a respetar sin necesitar los detalles en tiempo real. Él ve el tablero completo. Yo veo mi parte con claridad suficiente. Juntos cubrimos todo el espacio. Lo que sí sabía era que Candelaria iba a actuar pronto. Cuando una persona como ella pierde una batalla, no descansa. Busca el ángulo que quedó descubierto y yo llevaba semanas asegurándome de que no quedara ninguno. El movimiento de Candelaria llegó un jueves y no vino de donde yo esperaba. Vino de mi empleo. Soy coordinadora de operaciones en una empresa de logística mediana. Llevo 8 años en el mismo sitio, y mi reputación ahí es lo que construí con esfuerzo constante y sin atajos. Mi jefa directa es una mujer llamada Ernestina. Eficiente, directa, con poca tolerancia para el drama personal que contamina el ambiente laboral. El jueves en cuestión, Ernestina me llamó a su oficina a las 3 de la tarde, con una expresión que no era hostil, pero tampoco cómoda. Aurelia, recibimos una llamada esta mañana anónima,
pero con suficiente detalle para que la tomáramos en serio. Hizo una pausa. Alguien afirma que tú has estado manejando fondos de la empresa para uso personal, específicamente que utilizaste un presupuesto de proveedores para cubrir gastos propios durante el último trimestre. Lo escuché completo antes de responder. Sentí algo frío instalarse en el centro del pecho. No miedo, sino reconocimiento. Este era el ángulo. Candelaria no podía vencerme legalmente. Entonces fue por mi empleo. Era elegante en su crueldad. Una acusación anónima en un entorno donde la duda sola puede causar daño irreparable, donde no hacen falta pruebas para que el nombre de una persona quede empañado en las conversaciones de pasillo. Ernestina, dije con voz firme, necesito que me indiques exactamente qué dijo esa llamada y si hay algún registro de quién llamó. La llamada había entrado por la línea general de la empresa a las 10:40 de la mañana. La persona no dejó nombre. Describió 3 transacciones específicas con fechas y montos aproximados que supuestamente correspondían a desvíos. Ernestina me mostró las notas que había tomado durante la llamada. Leí las fechas, leí los montos, y entonces comprendí exactamente lo que había hecho Candelaria. Las 3 fechas correspondían a transferencias reales que yo había realizado desde mi cuenta personal, no de la empresa, sino mía, para cubrir gastos de proveedores menores, cuando el presupuesto administrativo estaba en proceso de aprobación y necesitábamos agilizar la operación, algo que había hecho con conocimiento de Ernestina y con reembolso documentado posterior. Pero alguien que solo tuviera acceso parcial a la información podría presentar esas fechas y montos como si fueran movimientos sospechosos. Si los aislaba del contexto, ¿cómo los había obtenido Candelaria? Solo había una explicación posible. Hacía 3 meses, durante una reunión familiar, yo había tenido una conversación breve con mi madre sobre el trabajo y había mencionado de pasada que había adelantado dinero para un proveedor, un detalle menor que no debería haber importado. Candelaria estaba presente en esa reunión. Candelaria siempre escucha, aunque parezca distraída con el teléfono. Con ese fragmento de información había construido una acusación suficientemente específica para sonar creíble. Le expliqué todo a Ernestina. Los documentos de reembolso estaban en el sistema. Los correos de autorización también. En menos de 20 minutos, Ernestina tenía frente a ella la imagen completa y la acusación quedaba sin fundamento. Su expresión pasó de la incomodidad inicial a algo que se parecía a la indignación. ¿Tienes idea de quién pudo haber llamado?, preguntó. Dudé un segundo. No por incertidumbre, sino porque estaba midiendo cuánto decir. Tengo una hipótesis, respondí, pero prefiero no nombrar a nadie sin estar segura. Ernestina asintió. Entiendo, pero quiero que sepas que esto quedó registrado y que si vuelve a ocurrir, lo trataremos como lo que es. Un intento de daño. Me miró directamente. Llevas 8 años aquí, Aurelia. Tu expediente habla por sí solo. Salí de esa oficina con la espalda recta y el corazón acelerado. Afuera del edificio, en el estacionamiento, llamé a Edmundo. Le conté todo en 2 minutos en voz baja y rápida. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé dijo, «Bien, eso era lo que estaba esperando». «¿Esto esperabas?» «No exactamente esto, pero sí algo así. Cuando el camino legal se cierra, la gente como Candelaria busca el flanco débil. El empleo era el más evidente». Hizo una pausa. La llamada quedó registrada en la empresa. Ernestina tomó notas durante la llamada. Hay registro de hora y número entrante. Necesito ese número. Edmundo obtuvo el número esa misma tarde a través de Ernestina, quien lo compartió sin objeciones dado el contexto. Era un número de prepago no registrado a nombre de nadie, lo cual era exactamente lo que cabría esperar. Pero los números de prepago tienen registros de compra en las tiendas, y las tiendas tienen cámaras, y Edmundo conoce personas que saben navegar esos registros dentro del marco legal. 2 días después tenía una imagen no perfecta, tomada desde cierto ángulo, pero suficientemente clara para reconocer a la persona que había comprado esa tarjeta SIM en una tienda de conveniencia a 3 kilómetros de la casa de Candelaria, 2 días antes de la llamada a mi empresa. Era Candelaria. Edmundo guardó la imagen en el maletín junto con todo lo demás. Yo pregunté cuándo íbamos a usarla. Él me miró con esa calma que a veces me exaspera y a veces es lo único que me estabiliza. Todavía no. Faltan 2 piezas. ¿Cuáles? La primera la tenemos casi lista. La segunda, sonrió levemente. La segunda va a llegar sola. Candelaria no puede quedarse quieta. Va a moverse una vez más antes de que todo estalle. Y cuando lo haga, vamos a estar ahí. Esta noche no dormí bien. No por temor, sino por esa tensión particular que tiene la espera cuando sabes que el clímax se acerca y no controlas exactamente cuándo llegará. Edmundo sí durmió plácidamente, como siempre, con la conciencia de quien tiene todos los documentos en orden. La semana siguiente, Candelaria me llamó por primera vez desde la cena del restaurante. Contesté.
Su voz sonaba distinta, más suave, con un tono que reconocí inmediatamente porque lo había escuchado exactamente 7 veces en nuestra vida. Era la voz que usa cuando quiere que yo baje la guardia. Auri, creo que las cosas se salieron de control. Yo solo quería hablar contigo sobre la boda y todo se complicó. ¿Podemos vernos sin abogados? ¿Sin documentos? Solo tú y yo como hermanas. Edmundo, sentado frente a mí con un café, levantó los ojos del expediente que estaba leyendo. Yo tenía el teléfono en altavoz desde el principio, porque con Candelaria el altavoz es un hábito. Le respondí que sí, que con gusto, que la llamaría para coordinar el lugar y la fecha. Colgué. Edmundo dejó el expediente sobre la mesa. Ya llegó la segunda pieza. Dije, sí, confirmó. Y ahora sí me explicó todo. La cita con Candelaria fue en un café del centro. Un lugar pequeño y bien iluminado que yo elegí por razones que ella no podía imaginar. Tenía cámaras visibles en 3 esquinas del local, y el dueño era cliente habitual del despacho de Edmundo desde hacía 4 años. Llegué primero, pedí un café americano y esperé con las manos tranquilas sobre la mesa. Candelaria llegó 5 minutos tarde con el cabello recogido y un bolso que reconocí como nuevo, probablemente comprado en los últimos días como parte de la compostura que quería proyectar. Me besó en la mejilla. Olía a ese perfume caro que solo usa cuando quiere impresionar. Se sentó frente a mí y me sonrió con la sonrisa de las ocasiones especiales. «Qué bueno que viniste», dijo. «Necesitaba hablar contigo de persona a persona». «Aquí estoy», respondí. Lo que siguió fueron 15 minutos de lo que Candelaria hace mejor que nadie. Reescribir la historia en tiempo real con la convicción de quien realmente cree su propia versión. Según su relato, los abogados habían sido idea de Feliciano, no de ella. Ella solo quería que yo entendiera la situación económica de la pareja. La llamada al trabajo había sido un malentendido de alguien de su círculo que actuó sin su autorización. Y en cuanto al dinero que me debía, ella estaba buscando la manera de organizarse para devolverlo gradualmente. Escuché todo sin interrumpirla. Asentí en los momentos apropiados. Bebí el café despacio. Cuando terminó, me miró esperando que yo respondiera con alguna forma de aceptación, de apertura, de esa disposición al olvido que ella había explotado durante 30 años. El silencio duró exactamente el tiempo suficiente para que algo en su expresión comenzara a dudar. «Candelaria», dije. «Voy a mostrarte algo». Saqué el teléfono, abrí la carpeta de imágenes y le mostré la primera. La foto de ella comprando la tarjeta de prepago en la tienda de conveniencia con fecha y hora visibles en la esquina inferior de la imagen. Su cara no se derrumbó de golpe. Lo hizo en capas, como cuando un edificio cede. Primero la sonrisa, luego los ojos, finalmente la postura. «Eso no prueba nada», dijo. La voz sonaba hueca. «Prueba que compraste esa tarjeta 2 días antes de la llamada anónima a mi empresa». Respondí, y hay más. Deslicé el teléfono y le mostré la segunda imagen, una captura de la declaración notariada de mamá con la firma visible y la fecha. Mamá declaró ante notario que nunca escuchó promesa alguna de mi parte. Esto existe en registro público. Candelaria intentó recuperar terreno. Presionaron a mamá. Eso es lo que hicieron. Hay video de la firma, dije. Lo mismo que había dicho Edmundo en el restaurante con la misma calma. Mamá firmó sola sin presión, explicando cada punto de su declaración. El silencio que vino después fue diferente a los anteriores. No era el silencio de alguien que está calculando. Era el silencio de alguien que está procesando que el piso ya no está ahí. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. Su voz había perdido todos los registros de actuación. Era la voz real, la que yo conozco desde niña, la que aparece cuando ya no hay escenario. «Quiero que sepas exactamente lo que existe», respondí. «Tengo documentado cada peso que te presté. Tengo la imagen de la tarjeta SIM. Tengo la declaración de mamá. Tengo el registro de la llamada a mi empresa. Y tengo algo más que todavía no has visto». Pausa. «Edmundo encontró los contratos que firmaste con el salón de bodas y con el proveedor de catering. Ambos a tu nombre personal, sin financiamiento declarado. Ambos con cláusulas de incumplimiento que, si no se cubren, generan deudas exigibles legalmente a ti y a Feliciano de manera individual. Eso sí la golpeó de manera visible. Los contratos eran el flanco que ella no había protegido porque no pensaba que yo llegaría hasta ahí. «No puedo pagar eso sola», dijo casi en voz baja. «Lo sé», respondí. «Y eso no es mi problema». Fue entonces cuando ocurrió algo que no había calculado, o quizás sí lo había calculado, pero no quería admitirlo. Candelaria empezó a llorar. No el llanto performativo que usa en reuniones familiares para conseguir lo que quiere. Lloraba de otra manera, con los hombros encogidos y la mirada fija en la taza de café. Lloraba como lloraba cuando éramos chicas. Y algo de verdad le dolía antes de que aprendiera a usar el dolor como herramienta. Durante exactamente 4 segundos,
Sentí algo que se parecía a la compasión. Luego recordé la llamada a mi trabajo. Recordé los abogados en el restaurante. Recordé los 31 años de préstamos no devueltos, de reputación dañada, de sonrisas falsas y movimientos calculados. Y la compasión se dio el lugar a algo más sólido y más honesto. Claridad. Candelaria, dije, no voy a ayudarte con la boda, no voy a borrar las deudas, y si vuelves a hacer algo que afecte mi trabajo, mi matrimonio o mi nombre, Edmundo va a usar todo lo que tiene. Me levanté. Si quieres solucionar lo de los contratos del salón, habla con Feliciano. Es su boda también. Caminé hacia la caja, pagué los 2 cafés y salí del local. Afuera, el sol de la tarde caía sobre la acera con una normalidad que contrastaba brutalmente con lo que acababa de ocurrir adentro. Llamé a Edmundo. Terminó. Le dije. ¿Cómo te sientes? Bien, extrañamente bien. Silencio breve. ¿Hiciste lo que planeamos? Todo. Ella lo sabe. Sabe suficiente. Lo que Candelaria no sabía todavía, lo que Edmundo había preparado como la pieza final de este tablero, era que esa misma tarde él había enviado al grupo familiar de WhatsApp, el grupo de 42 personas que incluía a tíos, primos, abuelos y a nuestra madre, un mensaje con 2 archivos adjuntos, el historial completo de los 87, 000 prestados sin devolución, y la imagen de Candelaria comprando la tarjeta SIM con la que llamó anónimamente a mi empresa para intentar destruirme laboralmente, sin comentario, sin texto adicional, solo los archivos, con fecha y firma digital de Edmundo como profesional legal que certificaba la autenticidad de los documentos. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegara al auto. El grupo familiar no procesó la información en silencio. Nunca lo hace. En los primeros 20 minutos recibí mensajes de 7 personas distintas, todos con variaciones del mismo asombro. La tía Eulalia, que es la memoria institucional de la familia, y que lleva 50 años rastreando cada dinámica con precisión de archivista, fue la primera en escribir algo más que una exclamación. Siempre supe que algo no cuadraba. Gracias por mostrar esto con documentos y no con chismes. Mi primo Abelardo, que trabaja en recursos humanos y entiende lo que significa una llamada anónima a una empresa, escribió: Eso que hizo tiene nombre legal. Espero que estés protegida. Ernestina, que no era parte del grupo familiar, pero a quien Edmundo había enviado por separado los mismos archivos como registro formal, respondió con un correo institucional en menos de 1 hora, confirmando que la empresa guardaría la documentación como parte del expediente del incidente. Mamá no escribió nada en el grupo. Me llamó. Hubo un silencio largo al inicio, el tipo de silencio que antecede a las cosas que cuestan decirse. Aurelia, dijo finalmente. Su voz sonaba cansada de una manera que no era del día, sino de años. Lo que hizo tu hermana con tu trabajo, no puedo defenderlo. Otra pausa. No voy a defenderlo. Eso fue todo lo que dijo sobre el tema. No era suficiente para cerrar 3 décadas, pero era real, y yo aprendí a valorar lo real por encima de lo suficiente. Candelaria tardó 4 horas en aparecer en el grupo, no para explicarse, para salirse de él en silencio, sin mensaje de despedida, sin argumento. Solo desapareció del grupo como se saca una ficha de un tablero que ya perdió. La boda no ocurrió. Me enteré por Celestina, que me escribió una semana después con más información de la que yo le había pedido. El salón había cancelado la reserva por falta de pago. El proveedor de catering había enviado una carta de cobro. Feliciano, al conocer la magnitud real de las deudas que Candelaria había contraído en nombre de los dos sin su conocimiento completo, tuvo una confrontación con ella que derivó en la suspensión del compromiso. No ruptura definitiva, al menos no todavía, pero sí un congelamiento que para efectos prácticos era lo mismo. Candelaria se mudó temporalmente a casa de nuestros padres. Mamá me llamó para contármelo con una voz que mezclaba preocupación materna genuina con algo que sonaba a desgaste acumulado. Le dije que lo sentía, que espero que Candelaria pudiera reorganizarse. Lo dije sin ironía porque tampoco era mentira. No me alegraba que mi hermana estuviera mal. Me alegraba que ya no tuviera acceso a las palancas con las que me había estado afectando. Son cosas distintas y es importante no confundirlas. Edmundo y yo tuvimos una cena tranquila esa noche en casa con una botella de vino que habíamos guardado para una ocasión que no sabíamos cuál sería. Mientras comíamos, le pregunté algo que llevaba días rondándome. ¿Cuándo supiste que iba a ir por el trabajo? Él terminó de masticar antes de responder como siempre. Cuando los abogados se fueron del restaurante, ese fue el momento en que se quedó sin el camino formal y las personas que no tienen límites internos siempre van por el flanco más vulnerable cuando pierden el camino oficial. Me miró. Tu trabajo era lo más fácil de atacar anónimamente. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque si te lo decía,
Ibas a estar tensa en el trabajo durante semanas, esperando algo que no sabíamos exactamente cuándo ni cómo llegaría. Era mejor que llegara y que ya tuviéramos la respuesta lista. Bebí vino. Eso es un poco frustrante. Lo sé, pero tienes razón. Lo sé. Hubo algo más que no había esperado y llegó 3 semanas después en forma de mensaje de Genaro, el abogado joven que había estado en la cena del restaurante. Me escribió al número que yo le había dado durante nuestra llamada telefónica, breve y directo. Su despacho estaba buscando una coordinadora de operaciones para un proyecto de expansión. Alguien que entendiera logística y que tuviera criterio para trabajar en entornos donde los detalles importan. ¿Estaría yo dispuesta a tomar un café para hablar? Lo consulté con Edmundo no por permiso, sino porque es la persona con quien pienso en voz alta. Me dijo lo mismo que yo ya estaba pensando. Escúchalo. No cuesta nada escuchar. Fui al café. Escuché. El proyecto era real. El presupuesto era sólido y el rol era 3 peldaños por encima de donde yo estaba. Pedí tiempo para pensarlo. Genaro dijo que no había prisa. Me fui con la propuesta en la cabeza y algo parecido a la ligereza en el pecho. No tomé la decisión ese día ni al siguiente, pero la guardé en el mismo lugar donde guardo las cosas que merecen tiempo y atención real. Lo que sí ocurrió ese mes sin que yo lo buscara fue que el grupo familiar empezó a funcionar de manera distinta. No dramáticamente, no con declaraciones ni con actos simbólicos. Simplemente las personas que siempre habían callado frente a Candelaria comenzaron a no callar tanto. La tía Eulalia le dijo a mamá en una reunión de domingo que ya era hora de que alguien pusiera los documentos sobre la mesa. Abelardo me llamó para decirme que si alguna vez necesitaba un testigo de lo que había documentado, contara con él. Pequeñas cosas, cambios de postura que en una familia son más difíciles de lograr que cualquier confrontación directa. Candelaria sigue viviendo con mis padres. No me ha escrito ni llamado. En las reuniones familiares donde coincidimos, nos saludamos con el beso de costumbre y no decimos nada de sustancia. Es un equilibrio incómodo, pero honesto. No hay fingida reconciliación. No hay escena de perdón televisivo. No hay lección aprendida con música de fondo. Hay dos personas que se conocen muy bien y que han llegado a un punto donde el silencio es más real que cualquier cosa que pudieran decirse. Lo que ella sembró durante 31 años lo cosechó en un martes de primavera cuando 3 abogados recogieron sus cosas y se fueron sin decir nada más. Yo no necesito que lo entienda, ya lo sabe, y eso para mí es suficiente. Muitas graças por chegar até cá, ao final do vídeo. Espero que ele goste muito, tá? Subscreva aí o canal, curta e compartilha e comenta, tá? Deixe seu comentário. E adiós e até logo com mais histórias.